Muy buenos días con todas y todos que nos siguen por las redes y también nos acompañan hoy en el conversatorio Cambio Rural y Urbanización, continuidades en tiempos de pandemia y crisis climática. En nombre de mi presidencia, el Comité Directivo y el Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, agradecer a nuestros participantes, también a los colegas Eliseo Ceballos y también a Gilson Beltrán, que nos acompañan, y los colegas que se deben ir incorporando. Ellos van a desarrollar un tema, creo, central que marca estructuras de cambio de nuestras sociedades en América Latina. La desruralización, la urbanización, pero esos cambios profundos no solamente en las estructuras sociales de nuestros países de América Latina y del Caribe, sino más aún en un contexto global profundo de varias crisis que van recorriendo los diferentes espacios rural y urbanos. Crisis múltiples que están cambiando profundamente las dinámicas de sociabilidad, de individuación, de identidades en los territorios. Por ello agradecemos a Eliseo, a Gilson Beltrán y a los colegas que se deben ir incorporando en su exposición, porque no podemos comprender la dinámica de nuestras sociedades, y más aún hoy, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas de los alimentos, fundamento de la vida. Si no nos alimentamos, nos moriríamos, ¿no? Sin duda, la relación rural-urbana en el proceso de descampenización, incluso de una nueva estructuración de no solamente de lo que fue antes la proletarización, sino las nuevas dinámicas de estructuración social y productiva, son fundamentales para conocer nuestras sociedades. En ese sentido, una vez más, en nombre de mi presidencia, del Comité Directivo y del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, agradecer a nuestros ponentes y bueno, invitar en primer lugar al doctor Eliseo Ceballos, quien nos va a presentar su ponencia sobre uno de estos cambios estructurales y también socioeconómicos y culturales que vemos viviendo entre lo rural y lo urbano. Eliseo, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Jaime. Felicitar a toda la gente que te acompaña por la organización de este evento tan importante que ha sido siempre para la sociología peruana, y además a nombre del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, cuyo también va a tener su congreso en diciembre, les hacemos llegar la felicitación y saludos a todos los que están organizando este pre-ALAS y también a los participantes. En relación al tema, Jaime y amigos y colegas, yo voy a exponer dos aspectos que me parecen importantes. El nuevo rol de las comunidades campesinas y algunos aspectos en relación al tema de la migración, ¿ya? La idea es la siguiente: las comunidades campesinas en el Perú, y bueno, que también es en Bolivia y Ecuador, que juegan un rol muy importante, siempre han sido un núcleo biológico significativo, que incluso en algún momento ha sido un paradigma, un modelo para una nueva propuesta de desarrollo en el Perú. ¿No? Estas comunidades campesinas, de las cuales son 9,000 que tenemos ahora en el Perú, que es una población significativa, en algún momento han jugado un rol significativo, por ejemplo, en la reforma agraria del 68 hacia adelante, han sido modelo para las empresas comunales. Posteriormente, con el proceso de regionalización, empezó una situación ya no con las comunidades, sino los gobiernos regionales entraron a ser actores importantes en lo que son las propuestas de desarrollo integral en las regiones. Pero con el proceso de descentralización, ahí hay un quiebre y un cambio significativo, el cual lo quiero exponer con mayor precisión, ¿no?
¿Por qué? Porque en el tiempo de Toledo, que no se plantea la regionalización, sino la descentralización, que viene a ser el mismo proceso desde antes siempre, o sea, regionalización, descentralización, que evidentemente no son situaciones parecidas, aunque todo apunta al problema de la descentralización. Resulta de que en mayo del 2003 se da la ley de municipalidades. Y en esta ley de municipalidades hay un cambio sustancial en el rol de las municipalidades. Antes de 2003, las municipalidades solamente eran instituciones donde registraban las estadísticas vitales, nacimientos, matrimonios, muertes, y además se ocupaban del ornato y seguridad del pueblo o la ciudad donde estaban. Pero a partir de esta ley les confiere una situación que es el desarrollo integral de cada localidad, que tenía que ver con la educación, con la salud, con la agricultura, con todo. Y además asumen de que ellas deben hacer los nuevos planes de desarrollo y los presupuestos participativos que tienen que ver con todo el desarrollo de todas las localidades. En esos momentos, la comunidad que antes jugaba un rol muy importante y protagónico en el campo, porque toda acción de desarrollo desde el Estado o desde las ONGs tenía que canalizarse a través de las comunidades campesinas, de sus representantes, que es los que definían la lógica interna del desarrollo del sector agrario, especialmente en la zona andina, incluso también comunidades campesinas de la costa. Pero a partir de ese momento se convierten en agentes participantes y se subsumen a la lógica de los municipios. Y entonces ahí hablamos ya del proceso de descentralización en términos de la municipalización. Y la municipalización y las alcaldías se fortalecen significativamente, no solamente por lo que les confiere la ley, sino aparece el Fondo Común Municipal como presupuesto, como dinero para desarrollar acciones de desarrollo. Y lo más importante es lo que es el canon minero. Y con el canon minero resulta que las localidades de la sierra y de todo el país tienen dinero para desarrollar actividades. Se empiezan a modernizar las localidades y entonces la lógica de representación vira de la comunidad a la localidad. Ser alcalde resulta en el campo lo más importante. Y la representación campesina de la ciudad va perdiendo hegemonía y posicionamiento. Pero como al mismo tiempo se empiezan a modernizar las localidades, se convierten en ejes de atracción importante y se dinamiza el proceso migratorio de manera, digamos, rápida y de otra forma que vamos a explicar posteriormente. Entonces, al fortalecerse estas localidades y al entrar el rol de representación de la alcaldía, las comunidades empiezan a vaciarse hacia las localidades y a la ciudad, y la representación política de las comunidades pasa a segundo y tercer plano. Bien, pero ahí está la situación, creo, importante. En estos 5 últimos años va a haber un viraje en todo el país en relación a esta lógica. ¿Por qué? Porque el sector extractivista, las mineras, empiezan a desarrollar toda la actividad minera que conocemos y empiezan, ¿dónde? ¿En qué escenario se posicionan las empresas mineras? En el escenario de las comunidades campesinas. Bien, por lo tanto, antes de acá de unos 5 o 6 años, entonces el conflicto entre la minería y el sector rural estaba mediado por los alcaldes y por los frentes de defensa, fundamentalmente. Pero en estos últimos años hay un viraje porque como las mineras
están en espacios de comunidades, resulta que estas comunidades empiezan a levantarse y rescatan la ley de comunidades campesinas. Y la ley de comunidades campesinas les confiere una autonomía vinculante a estas comunidades, donde sus decisiones son válidas en cualquier instancia y por lo tanto empieza a haber una migración de retorno y se replantean los padrones de las comunidades. Empiezan a crecer de 100 a 200. ¿Por qué? Porque empiezan a negociar ellas con la minería. De tal manera, si hacemos un balance y un inventario de los conflictos ahora en el Perú, ¿quiénes son los que están confrontando? Son las comunidades campesinas. ¿Y quiénes están negociando? Son los presidentes de las comunidades campesinas. Y por eso digo, vuelta de las comunidades campesinas. Y estas comunidades están negociando y le han dicho al municipio, ¿sabes qué? Aquí los que mandamos somos nosotros. La ley de comunidades nos confiere eso y nosotros somos los que instalamos la mesa de negociación. Y nosotros somos los que definimos los convenios. Y por lo tanto, los municipios se convierten en algunos casos en aliados y en otros casos simplemente son veedores del proceso que se está dando. Y en otros incluso el gobierno regional es aliado de las decisiones de las comunidades campesinas. Por lo tanto, las comunidades campesinas se han replanteado y cómo es que ahora los padrones se están modernizando con los herederos de los comuneros y están creciendo de 100 a 200 y ellos están en la negociación con la minería, con la nueva minería que hay. Ellos definen la lógica de lo que es los convenios que debe ir. Y entonces han vuelto estas comunidades en esa situación con esto, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es ahora? La representación nueva de estas comunidades son los hijos de los antiguos comuneros. Todos son profesionales. Hay una profesionalidad significativa. Solamente para hacer una comparación, 1942 Arguedas definía a un dirigente campesino como una persona que apenas sabía leer y escribir y que te usaba hojotas y una vestimenta típica de ese tiempo y que para negociar, para negociar tenía que ir con su talega de documentos y era ¿no? Ahora, un dirigente campesino en estos tiempos, la mayoría son profesionales que tienen otras condiciones. Y por otro lado, en todos los conflictos de las comunidades están también mediados por los abogados que son también hijos o paisanos de del mismo escenario. Tienen el mismo arraigo cultural y por lo tanto la confrontación de la negociación se da en esas condiciones. Hace 20, 30, cuando recién el sistema minero se estaba instalando, hablo de la década del 50, las comunidades, ¿qué hacían? Acepto lo que dices a las empresas porque estaban ordenadas por el Estado, ¿no? Después pasa un tiempo y asumen la lógica, muéstrame lo que haces. Y después ya, de estos 10 años pasados, dice, involúcrame en lo que haces. Y después consúltame y ahora es, compartamos beneficios. Hay una lógica de la reivindicación que también es un avance significativo y por lo tanto, la situación hoy es esa. Y por eso decimos vuelta de las comunidades campesinos. La pregunta es, ¿esto será circunstancial? Las comunidades siempre han estado presentes en momentos significativos y luego también han bajado su posicionamiento. Hay una propuesta que me parece interesante, voy a esto, ¿no? El tema de la autopoiesis. Las situaciones o cosas no desaparecen, simplemente van cambiando. Parece que esa es la lógica de las comunidades. Van cambiando, van modernizándose y van posicionándose de otra manera, pero siempre están presentes.
¿no? Siempre están presentes. Hace 10 años se planteaba la tesis de la desaparición de las comunidades campesinas por el proceso que les expliqué de la municipalización, pero miren ahora nuevamente hay un posicionamiento de ellas. El segundo tema asociado a esto, quiero ver el proceso de migración de estas comunidades. El sentido tradicional de la migración era la migración pendular, la migración de ida y vuelta, donde los campesinos venían por un tiempo y se regresaban, y esa lógica, ¿no? Ahora la migración no tiene ese sentido. La migración es triangular, es circular, es instantánea y es rápida. O sea, una familia campesina, ahora, le encontramos en la comunidad, le encontramos en el pueblo y le encontramos en la ciudad al mismo tiempo. Arriba está el hijo, en el pueblo está la esposa, y es que hacen un uso del espacio nuevo y está presente la familia en los tres espacios y se mueven rápidamente, ¿no? Están en la comunidad, están en la ciudad con su negocio o emprendimiento, e incluso están en la costa con sus parcelas y se mueven en ese espacio rápidamente. En un día pueden estar en los tres al mismo tiempo. Pero sí las instituciones, cualquiera que va al campo, encuentra a la familia campesina, y si vas a la ciudad, instantáneamente también está, y se mueve de esa manera tan rápido. O sea, en otros términos, la comunidad está en la ciudad, y la ciudad está en la comunidad. Y los roles de gobernabilidad de la familia, del movimiento, es compartido, ¿no? Y hay un sistema de rotación de la familia en esa situación. Si antes el problema de la migración es como una rueda y ahora es como una flecha, rápidamente uno puede ubicarlo al campesino. ¿Por qué? Porque antes para venir de las sierras a la costa eran días, ahora solamente son horas para movilizarse, ¿no? Entonces, y se han venido a la ciudad, pero hay una cuestión importante, que este proceso de migratorio no solamente se ha trasladado las personas a la ciudad, sino se mueve en una lógica de drenaje del campo a la ciudad. ¿En qué sentido es el drenaje? En que los recursos que ellos tienen por negociación con las minas u otros recursos que sacan del campo por la propia agricultura, que dicho sea de paso, es una agricultura que está en proceso de precarización por varias condiciones, lo invierten en la ciudad. ¿Por qué? Porque las oportunidades de progreso están en la ciudad. ¿Y cuál es el paradigma de esas oportunidades de progreso? Es la educación. Entonces, en unas encuestas que hemos hecho, el 90% de ellos dicen que ellos se vienen a la ciudad por la educación de los hijos, ¿no? Y entre el 95 y 98% todos tienen casa en la ciudad. Todos tienen casa en la ciudad. Y entonces se mueven en ese círculo de manera rápida, y ese es el proceso migratorio moderno ahora. Pero es un proceso migratorio moderno que está poniendo en riesgo la agricultura de esos lugares. ¿Por qué? Porque en la zona interandina y incluso en la zona andina, ¿no? Entre el 40 y 60% de la agricultura está abandonada. ¿No? ¿Y por qué está abandonada? Estaba abandonada por los altos costos de producción. Pero ahora con la pandemia, peor aún, ¿no? La pandemia genera una situación migratoria interesante en un momento, pero precarizante después en un segundo momento. Más de 180,000 han regresado por la pandemia al campo en el Perú. Y de esos 180,000 han regresado, han mejorado las condiciones de vivienda, han ampliado las condiciones de la producción agrícola en esta campaña anterior, cuyo producto los están sacando ahora en estos meses, pero no ha durado mucho. ¿Por qué? Porque de esos que han llegado al campo inmediatamente se han regresado. El dato es el siguiente: de todos los que han retornado por pandemia al campo, entre el 10 y 13% se ha quedado, pero son campesinos que tienen mayor de 50 y 60 años.
y se han quedado en un escenario donde está difícil la agricultura porque no ha habido un proceso de modernización y al mismo tiempo hay un encarecimiento de la mano de obra y encima con nuevo escenario que hay sobre la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los productos de fertilizantes, para ellos el escenario se les presenta sumamente difícil. Y entonces, como pueden ver, y encima el calentamiento global ha generado migración por calentamiento global. ¿Por qué? Porque el calentamiento global ha alterado los ciclos de las lluvias y por lo tanto ese calentamiento ha reducido los espacios, por ejemplo, en la crianza de camellos, ha reducido los espacios donde criaban las alpacas y los hatos han bajado entre 20 y 30% porque no hay pastos. Y por otro lado, las irrigaciones están trayendo hacia la costa, la minería disputa el agua y el encarecimiento de la mano de obra, las dificultades para el sistema de riego que es tradicional. Entonces hay una encrucijada bien difícil para la agricultura que si no se asume políticas adecuadas en términos de lo que es la protección de la agricultura familiar, el escenario evidente es de mayor incertidumbre. Por lo tanto, esto va a empujar a mayor migración hacia la ciudad, ¿no? Pero es una migración, como digo, de rotación rápida, porque van a la comunidad, porque ahí ven una oportunidad. Si hay mina, regresan todos. Evidentemente la mayoría regresa, hijo, nieto, y están presentes, y hay una lógica de disputa de los recursos naturales distinta a las anteriores. Y reitero finalmente lo siguiente. Todo este escenario donde es vuelta a la comunidad, ¿será circunstancial? ¿O es que esto tendrá a fortalecer la comunidad campesina, ¿no? Y vendrán otra vez, volverá a las tradicionales. Son preguntas que las vamos a ir resolviendo con el proceso de investigación, pero ese es el trance que tenemos hacia adelante con esto de las comunidades campesinas. Muchas gracias por el espacio, Jaime, y ahí quedo con esto. Muchas gracias, Eliseo. Muchas gracias por tu valiosa exposición que nos muestra las profundas transformaciones estructurales y, bueno, generacionales y de consumo y de la nueva centralidad urbana y de las nuevas transformaciones globales y locales que se están dando en nuestros países, ¿no? Que creo que son claves conocerlas para resolver la calidad de vida del futuro desde los propios actores, democratizando la vida social cada vez más en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestros países, ¿no? Bueno, dejo ahora en el uso de la palabra a Ilson Beltrán, ¿no? Que viene desde Colombia. Ilson, te dejamos en el uso de la palabra y que nos cuentes la experiencia justamente de la parte del Caribe colombiano, creo, afrocolombiano, afroperuano, afroamericano. Gracias. Vale, muchas gracias, profesor Jaime. En primer lugar, a usted por la invitación a este espacio, a Prealas Perú, en el marco de las dinámicas del Congreso Internacional de Alas en México, cuyo presidente es el profesor Jaime. Gracias al profesor Eliseo Ceballos por compartir este escenario y a la colega, que no sé si está acá, Marisa Remy, pero que hace parte, digamos, de la invitación en este conversatorio, al profesor Julio Alfaro, Julio Calderón, Manuel Damer, y un caluroso saludo para todas y todos quienes nos escuchan en el Perú, bellísimo país que he tenido la posibilidad de visitar y con ganas de retornar. Voy a compartirles una presentación que realicé para organizar mejor, para exponer mejor las ideas. Entonces ya le estoy aquí dando compartir. Perdónenme un segundo.
¿Sí estamos viendo? Ya en teoría Sí, ya dice se que ve está. muy bien, se ve muy bien. Ok, perfecto. Eh, pues bueno, el título de esta presentación como digamos, una excusa, entre comillas, ¿cierto? Para generar, digamos, este diálogo, este debate, esta conversación con las demás y los demás colegas, lo denomino de esta manera. Racismo socioecológico y violencia extractivista como motores de la configuración y expansión urbana en América Latina y el Caribe. Eh, Luego, desde el título mismo, pues la apuesta un poco es para analizar un fenómeno que quiero precisar ahora en adelante en mi presentación, que se expresa, ¿cierto?, en diferentes países de nuestro continente latinoamericano y caribeño. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es el diagnóstico desde donde quiero partir. No sé si ya ahí se está viendo la otra diapositiva, sí. Entonces, esta es una referencia que encuentran ustedes en la revista Ecología Política de estos dos autores y que señalan lo siguiente. En América Latina actualmente tiene uno de los mayores niveles de población urbana a nivel global. Sus sistemas urbanos se asientan en importantes hotspots de biodiversidad, como selvas tropicales o ecosistemas de alta montaña. Por lo tanto, la urbanización, más que las ciudades per se, es un tópico de relevancia para el análisis de la ecología política en América Latina. Y aquí subrayo lo siguiente, ya que las aglomeraciones urbanas son manifestaciones geográficas correspondientes a la historia del modelo de desarrollo desigual en la región, marcado por una serie de procesos y dependencias socioecológicas que conectan a los centros urbanos con el campo. Entonces, partiendo de algunas perspectivas de la geografía crítica e intentando, digamos, dialogar con lo que planteó el profesor Eliseo Ceballos, como de esa conexión entre lo urbano y lo rural, es decir, intentando como romper esa dicotomía analítica entre, por un lado, lo rural y por otro lado, lo urbano. Digamos, la apuesta desde la geografía crítica en ese sentido es intentar romper esa dicotomía para poder analizar el fenómeno que aún no les mostrado, pero que antes de ello, pues quisiera precisar entonces en términos conceptuales, pues unos conceptos que aparecen en la presentación que se relacionan directamente con el diagnóstico, y uno de ellos es el extractivismo. Entonces, para abordar el extractivismo, porque es necesario, digamos, precisarlo, dado que se ha, digámoslo así, popularizado tanto el extractivismo que pareciera que se estuvieran nombrando muchos fenómenos bajo esta categoría. Y lo que hace el uruguayo Eduardo Gudinas es justamente hacer un ejercicio de precisión conceptual para evitar, digamos, nombrar que cualquier fenómeno, digamos, pueda concebirse como extractivismo. Entonces, en ese orden de ideas de la precisión y apelando a Gudinas, pues el extractivismo aquí lo concebimos como un tipo de extracción de recursos naturales, ¿cierto? Que se da en gran volumen o alta intensidad, y esta extracción está orientada a ser exportado, ¿cierto? Como materias primas fundamentalmente sin procesar o con un procesamiento mínimo, ¿cierto? Entonces, esta es una precisión, digamos, importante conceptual. Y la otra precisión conceptual, antes de plantear la hipótesis que en realidad quiero compartirles a ustedes en este escenario, precisando, digamos, el fenómeno del cual quiero
dar cuenta en esa relación campo-ciudad de las ciudades y campos de América Latina y el Caribe. Y esta es la noción de racismo socioecológico, que emerge esta noción del racismo socioecológico en el marco del análisis de la guerra que se da contra el pueblo negro en el Pacífico colombiano, y que entre otras, digamos, a partir de autores afro-latinoamericanos como Santiago Arboleda, afirman que el ecogenoetnocidio más grande de las Américas se está produciendo en Colombia. Es decir, el escenario del destierro, del etnocidio y del ecocidio de los territorios de los pueblos negros, si bien, digamos, la población, por ejemplo, negra en nuestro país no es tan grande como la de Estados Unidos y Brasil, que son las otras más grandes, ¿cierto? Se está dando en Colombia en particular ese gran, digamos, ecogenoetnocidio del pueblo negro, el más grande de todas las Américas. Entonces, en el marco del análisis de la guerra que se está produciendo contra el pueblo negro en Colombia, aparece esta noción del racismo socioecológico, que se puede comprender como el ejercicio de prácticas ecogenoetnocidas, es decir, prácticas de un ejercicio de violencia contra los territorios, denominado ecocidio, cuyo concepto aparece en la década de los 70 aproximadamente. El genocidio, ¿cierto?, que es un concepto que ya está incorporado en el derecho internacional humanitario y que después de la Segunda Guerra Mundial pues aparece para dar cuenta, digamos, de esas violencias contra los derechos humanos, y que se conciben como la eliminación física, ¿cierto?, de los cuerpos. Y etnocida como un proceso no solamente como una dinámica de eliminación física de los cuerpos racializados, sino también de eliminación de la cultura de las poblaciones. Entonces, este racismo socioecológico se comprende como esas prácticas ecogenoetnocidas asociadas a proyectos modernizadores y, entre comillas, de desarrollo, que no solamente se dan en el marco del conflicto armado interno, que es donde, digamos, en principio aparece esta noción de racismo socioecológico, porque el análisis se hace en el marco del posacuerdo en Colombia, en el marco, digamos, del proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia después del 2016, y digamos, se encuentra que no está asociado solamente al conflicto armado, este racismo socioecológico, sino que es un problema estructural de larga duración, apelando, digamos, al historiador Brodel, ¿cierto?, frente a los paisajes y los cuerpos racializados. Es decir, que hay una dinámica, ¿cierto?, estructural, ¿cierto?, de racismo que está operando en los paisajes racializados. Un ejemplo de ello, eso de paisajes racializados, es un concepto que acuña Claudia Leal en 2018 aproximadamente, y que quiere dar cuenta de cómo los territorios, ¿cierto?, son, digamos, de la misma manera que son clasificados y jerarquizados los pueblos y las comunidades, los seres humanos en general, bajo un sistema racial de producción económica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el racismo no es solamente o simplemente una cuestión de discriminación, ¿cierto?, por el color de piel, etcétera, sino el racismo tiene que ver con un sistema, ¿cierto?, que tiene relación con la economía política y el modo de producción. Entonces, los territorios, las naturalezas se racializan, los paisajes se racializan, y en muchos de los territorios en donde, digamos, están viviendo campesinos, familias campesinas, pueblos negros, pueblos indígenas, etcétera,
muchos de esos territorios que son en nuestro continente latinoamericano, por ejemplo, del territorio amazónico, que 9 países comparten territorio amazónico del continente latinoamericano, pues son considerados como vírgenes o prístinos, o que no hay gente en esos territorios y que se puede, y se consideran, digamos, alrededor, por ejemplo, de los discursos estatales como territorios baldíos, ¿cierto? Y en muchas de esa lógica, digamos, discursiva que nombra a un paisaje como despoblado, en el cual se pueden llevar a cabo diferentes proyectos extractivos como de madera, como de expansión de la frontera agrícola, etcétera, se da un proceso de racialización del paisaje, pero al mismo tiempo un proceso de racialización de los pueblos que se encuentran allí, en donde en el nivel de jerarquización, que es lo que hace el racismo, ¿cierto? Pues se pone por unos niveles inferiores tanto a los pueblos racializados, sean campesinos, indígenas o pueblos negros, como el mismo territorio, ¿cierto? Entonces, por eso racismo socioecológico. Y está asociado a las dinámicas modernizadoras. Luego es un proceso de larga duración y es un proceso continuo, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas se racializan esos territorios y se racializan los cuerpos. Entonces esa es la noción de racismo socioecológico. Ahora, lo que yo quiero plantear en términos de hipótesis es lo siguiente. Y es que producto del aumento de la demanda mundial de materias primas, llámense minero-energéticos, de alimentos y de biocombustibles basados en monocultivos extensivos, como la soja, el azúcar, el maíz o la palma de aceite, ¿cierto? Desde inicios del siglo XXI en América Latina y el Caribe, se evidencia con fuerza, y aquí está la precisión del fenómeno, se evidencia con fuerza el fenómeno del desplazamiento o deslocamiento en portugués, ¿cierto? Forzado interno, generado por esos extractivismos, ¿cierto? Lo cual está generando una expansión y una reconfiguración urbana en las ciudades latinoamericanas y caribeñas. Entonces, por un lado, ¿cierto? Que es lo que quiero comenzar a discutir acá, es que ese fenómeno, ¿cierto? De los desplazamientos forzados internos, ¿cierto? Que están, digamos, llevando a cabo unos procesos de configuración, ¿cierto? De las urbes latinoamericanas, pues están anclados a esta nueva expansión de los extractivismos, que no se reducen entonces, ¿cierto? A la explotación minera, petrolera, ¿cierto? Y energética, sino que en esa definición que ya les presenté de Eduardo Gudina sobre los extractivismos, entran los monocultivos que se están expandiendo y extendiendo en toda América Latina desde inicios del siglo XXI de manera alarmante. Tanto así que Syngenta, ¿cierto? Esta multinacional denominó a Bolivia, ¿cierto? Brasil, Argentina y Paraguay, la denominó como en 2013 aproximadamente, y eso fue toda una polémica, como la República Unida de la Soja, ¿sí? Y en esa República Unida de la Soja, que ha tenido, digamos, sus etapas, ¿cierto? Pues ha habido, digamos, evidenciándose el fenómeno del desplazamiento forzado, ¿cierto? De campesinos. Las últimas movilizaciones, por ejemplo, en Paraguay del año pasado, a finales del año pasado, evidencian, digamos, ese fenómeno, y cuyas movilizaciones del campesinado paraguayo, ¿cierto? Y de indígenas en Paraguay por el cultivo de la soja, pues están allí en el orden del día, ¿cierto? Entonces, lo que quiero señalar para el ejercicio, digamos, analítico, es que en el análisis de los extractivismos, si bien hay una abundante literatura, ¿cierto?, que se ha enfocado principalmente a analizar la explotación minera en América Latina
y algunos de esos trabajos están de alguna u otra manera queriendo dar cuenta de la relación que tienen esa explotación minera en el continente con los desplazamientos, ¿cierto? Lo cierto es que el análisis, digamos, de los desplazamientos o deslocamientos, ciertos internos forzados, están más concentrados en las dinámicas o el fenómeno de los conflictos armados. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, trabajos que hacen análisis comparativos de los desplazamientos internos forzados en el marco de los conflictos armados como de Perú y Colombia o Guatemala. Y encontramos en la literatura trabajos comparativos que dan cuenta de la dinámica del desplazamiento interno forzado, que es una categoría que emerge a mediados de la década de los 90 y que se incorpora al lenguaje del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Para dar cuenta de este fenómeno y poderlo atacar a través de organizaciones internacionales como ACNUR y como, bueno, muchas otras, ¿cierto? Pero que están, digamos, vinculadas solamente con los conflictos internos armados, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo en esta explosión, digamos, de demanda energética y de demanda de alimentos y de demanda de biocombustibles, ¿cierto? Están convirtiendo a América Latina, ¿cierto? Y el Caribe. De hecho, hay una denominación explícita como que América, ¿cierto? América se concibe como el continente de la soya, por ejemplo, ¿cierto? Y podemos dar cifras, ¿cierto? De cuál es el porcentaje de Brasil, Paraguay, Argentina, en el noreste, digamos, del Chaco argentino, toda, digamos, ese porcentaje que está aportando, digamos, a la producción mundial, que es el segundo, que después de Asia es el mayor productor y que se está expandiendo. En Colombia la dinámica de la producción de palma de aceite se está expandiendo y se está extendiendo, y con ello, ¿cierto?, se está generando unas dinámicas de desplazamientos forzados internos que no se están, digamos, teniendo en cuenta o analizando, y sobre todo en función de esto que voy a señalar aquí. Y es lo siguiente. Es esto que está aquí. Entonces, siguiéndole la pista al fenómeno, ¿cierto? Hay un reciente estudio de Llano y de Rojas, ¿cierto?, quienes se preguntaron por la relación entre la actividad minera y el desplazamiento interno forzado en México, por inseguridad y violencia. Y ellos concluyen lo siguiente, dicen que la tasa más baja de migración por inseguridad y violencia está en los territorios con potencial minero, pero libres de concesiones y proyectos, con una tasa de 61 personas migrantes por inseguridad y violencia por cada 100.000 habitantes. Conforme la actividad minera avanza, esta tasa va aumentando. 103 personas en las regiones con territorios concesionados para la minería y 122 personas en las regiones ya con proyectos mineros en ejecución. Y 131 personas migrantes por inseguridad en las regiones con conflictos ya establecidos mineros. Es decir, que en promedio el desplazamiento interno forzado a nivel nacional, estamos hablando del caso mexicano, se eleva más del doble al pasar de las regiones libres de actividad minera o solo con potencial hacia las regiones con alta actividad minera. Los municipios con proyectos mineros de Guerrero, que es uno de los estados mexicanos, que es escandaloso, tiene la tasa de promedio más alta de migrantes por inseguridad de todo el país, que es esta relación de 728 por cada 100.000. Entonces, las reflexiones en torno a ello que propongo, digamos, para la conversación, para el debate, porque esto es, digamos, más que afirmaciones, es una apertura, digamos, al diálogo, a la conversación y a la reflexión en nuestro continente latinoamericano y caribeño, porque, por ejemplo, en el continente, en los territorios insulares del Caribe, la dinámica, pues, es distinta. Luego, el escenario del continente latinoamericano debe verse de una manera, y el fenómeno como opera en el Caribe insular es distinto, y en ese orden de ideas es importante tener en cuenta las diferencias
y en ese orden de ideas la importancia de caracterizar los diferentes extractivismos, ¿cierto? Entonces, en el Caribe insular, por ejemplo, esos extractivismos, concebirlos relacionados con, con el turismo, digamos, extensivo y depredador, y concebido como un extractivismo, es parte, digamos, de la lógica particular del Caribe insular. Pero en el continente, ¿cierto? Pues la dinámica es esto que he venido a plantear. Entonces, en este ejercicio de la reflexión finales, lo que quiero señalar es que la relación de los desplazamientos forzados internos con los extractivismos se encuentra principalmente en los análisis de la minería. Por ello, en primer lugar, para asumir la hipótesis que planteé, ¿cierto? Se hace necesario caracterizar los demás extractivismos en su vínculo con dichos desplazamientos. Entonces, en el caso del Caribe insular, el extractivismo asociado a la expansión del turismo, ¿cierto? Pues tiene una relación con esa migración y una relación con la afrodiáspora del Caribe, ¿cierto? Distinta a la del continente. Pero en ese orden de ideas hay que tener en cuenta entonces por eso es importante caracterizar los distintos extractivismos, los sujetos que interactúan allí, ¿cierto? Y a partir de ese escenario, digamos, de nutrir el análisis de ese fenómeno, abordar preguntas como las siguientes que quiero compartir para el escenario de la reflexión, y es cómo, de qué maneras y en qué condiciones esos desplazados internos forzados por las dinámicas extractivas están contribuyendo a la expansión de las periferias urbanas de las ciudades latinoamericanas, ¿cierto? Porque eso es algo que justamente es necesario y en este momento requiere el esfuerzo, ¿cierto? De sociólogos, de antropólogos, científicos sociales en general, que puedan, digamos, dar cuenta de ese fenómeno. ¿Cómo comprender la segregación pues asociada justamente al racismo socioecológico, ¿cierto? ¿Cómo comprender la segregación urbana en tanto continuum, como señalaba el profesor Ceballos hace un momento, en esa relación del campo y ciudad, que no se puede, digamos, dividir en una dicotomía por un lado del campo y por un lado de la ciudad? ¿Cómo comprender la segregación urbana en tanto continuum del racismo socioecológico que va del campo a la ciudad y de estas de nuevo al campo en los contextos latinoamericanos y caribeños? Y la pregunta que me parece también como un reto en el ejercicio de esta reflexión, y es cómo en términos metodológicos podemos capturar ese fenómeno, cómo podemos dar cuenta del fenómeno, porque es una cosa en este momento en expansión, es una cosa, es un fenómeno, digamos, del cual pues debemos atender. Entonces yo dejo allí mi presentación para darle espacio a las demás colegas y colegas y pues por supuesto establecer la conversación y el diálogo en este escenario. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y profesor Jaime, por supuesto, por la moderación. Muchas gracias, Gilson, también por tus tan profundas reflexiones que creo que nos van mostrando junto con la exposición que ha hecho Eliseo, que estamos ante nuevos desafíos teóricos, metodológicos y una creatividad imaginario sociológico para dar cuenta de cómo bien lo señalaban ustedes en la perspectiva de no solamente local de los territorios, regional, sino global de los cambios, ¿no? Que sin duda nos van mostrando nuevas dinámicas a las diferencias anteriores de los procesos de escampanización, de proletarización, nuevas tendencias, nuevas estructuraciones sociales. Muchas gracias, Gilson. Bueno, pasamos a escuchar al profesor Julio Alfaro. Julio, ¿estás presente, por favor? Estamos. Muy bien, Julio. Julio, Bueno, el profesor Julio Alfaro para la comunidad de América Latina y el Caribe. Es uno de nuestros destacados profesores de la Universidad Agraria de La Molina de Perú. Y bueno, estudioso pues, de toda su vida la ha dedicado a estudiar también estas transformaciones. Muy valiosa y agradeciendo tu participación, Julio. Te dejamos en el uso de la palabra. Sí,
Tengo el gusto de comunicarme con Alas y a través de quien dirige Jaime Ríos y todos los participantes, ¿no? Yo quisiera decirles que una cosa que vengo trabajando y que le doy los primeros resultados es el impacto de la pandemia en las interacciones ciudad-campo, ¿no? En Perú, ¿no? Que ha sido bastante impactante, ¿no? En la medida de que la pandemia traía resultados más nocivos que se traducían en muertes y ustedes saben que desde el punto de vista de la relación entre población y fallecidos, el Perú tiene la más alta tasa en el mundo, ¿no? Entonces el impacto ha sido sumamente significativo. Nosotros hemos sobrepasado los 200.000 muertos, pero si lo dividimos en relación a la población, llegamos al primer puesto en el mundo, ¿no? Entonces, un aspecto de toda esta problemática es qué ocurrió que cuando se agudiza el impacto, de repente sucede migraciones de retorno desde la costa, de los lugares que supuestamente fueron los lugares de destino de las poblaciones especialmente andinas, ¿no? A las ciudades y que parecía que esto era un proceso irreversible, ¿no? Y a los ojos de los que no conocemos mucho el campo, ¿no? Aparecía como si hubiera una especie de ruptura, y en ese sentido yo coincido con las apreciaciones que han sido señaladas anteriormente de esta interacción, ¿no? Una de las tesis que defendemos, ¿no? Es que con las migraciones no se da una ruptura total para explicar por qué hay estas migraciones de retorno. Yo saqué una estadística del INEI que llegaba a 200, a 2.000 en los primeros 2 meses del impacto de la pandemia, ¿no? Pero posteriormente ha habido otros estudios que han llegado a la cifra de 700.000. Por tanto, es un fenómeno significativo, ¿no? Entonces, estas migraciones de retorno tienen como raíz de que los campesinos los que fueron campesinos, mejor dicho, no abandonaron totalmente la tierra, sino en forma parcial. Entonces, esto nos da dos impactos que son importantes. El primer impacto es que en realidad los que se van nunca vendieron en forma masiva sus tierras, ¿no? Sino que lo que hicieron es dejarlas para que otros, los que se quedaban, las trabajaran a medias, ¿no? Miti miti, como dicen acá en Lima, ¿no? A la hora de la cosecha se repartían en la mitad. O si no, las alquilaban y las dejaban alquiladas y cada cierto tiempo venían para recoger los resultados, ¿no? Entonces, ese es el primer fenómeno que hace que cuando sucede el impacto de la pandemia, ellos volvieran, ¿no? Pensando que iban a estar en mejores condiciones, ¿no? Y por lo menos tenían a su disposición alimentos, ¿no? Si es que reactivaran un poco sus parcelas que la habían dejado abandonadas o semi-abandonadas, ¿no? Había de los dos procesos, el abandono y el semi-abandono, ¿no? Una parte de las tierras abandonadas y una parte de las tierras en coexistencia con los que se quedaban, en
transacción con los que se quedaban. Entonces, eso tiene que ver mucho con la mentalidad andina. Los andinos tienden mucho más que los costeños en Perú a una visión del futuro, ¿no? Y preparan sus condiciones de vida en relación al posible futuro que puedan tener. Y uno de ellos es que sucedan esta clase de crisis, ¿no? Entonces, una primera razón para esta migración de retorno que impactó mucho en Lima y salieron en los periódicos, era que el abandono no había sido total, sino parcial, y que retomaban sus condiciones de agricultores, por lo menos en términos temporales, ¿no? Ese es lo primero, ¿no? Y las tierras abandonadas terminaban siendo trabajadas, reactivadas, ¿no? Y sus relaciones con los que se habían quedado se han venido reforzando, ¿no? Ahora, nosotros hacemos una prospección, ¿no? Y eso nos invitó un resultado estadístico que conseguimos, que por aquí tengo una ponencia, ¿no? ¿Qué es esta, creo? No, esta no. Ya, perdón, otra vez voy a volver. Efectos socioculturales del desarrollo rural local del retorno de los inmigrantes es lo que estoy exponiendo, ¿no? Un poco lo que se sostiene previamente, ¿no? Que la mayoría de los habitantes de la costa peruana son migrantes andinos. Y esto hace que el impacto de la migración de retorno sea fuerte, ¿no? Para que vean cómo el número de muertos va aumentando en la medida que pasan los meses, el primer año, sobre todo el 2020, y hay un impacto en los migrantes que finalmente terminan y sobre todo el impacto es en estos migrantes andinos en las ciudades que desarrollan la micro y pequeña empresa, ¿no? Y el confinamiento ha sido muy impactante para ellos, ¿no? En la micro y pequeña empresa, ¿no? Que gente no podía salir, no podía mostrar sus negocios en la calle como normalmente lo hacen, ¿no? Entonces,
el nivel de las limitaciones de vida eran tremendas, entonces recurrieron a la cuestión de la migración de retorno, ¿no? Yo paso porque, para ir a lo fundamental, porque el tiempo es pequeño, ¿no? Ahora, las primeras mediciones del Instituto Nacional de Estadística del Perú, voy a hacerlo más grande. ¿No? Y inicialmente el Estado peruano, y sobre todo a nivel local, les dio alojamiento mientras ellos migraban, ¿no? Acá, por ejemplo, se nota 2.471 migrantes en los primeros meses, pero como les dije, esto llegó a aumentar y llegar a 700.000. Las razones que los migrantes sintieran que valía la pena hacer esta hazaña. Y es una hazaña, pues son 300 kilómetros caminando. Es una migración de retorno caminando, porque el Estado peruano impedía también que hubiera transporte, ¿no? Entonces, eso hizo que caminaran, ¿no? Y que caminaran cientos de kilómetros. Es lo que fue sorprendente, ¿no? Y la segunda tesis es que un buen sector de los migrantes andinos nunca rompieron masivamente con su terruño, ¿no? Acá hay una cosa fundamental que llama la atención, ¿no? Para que vean esto que yo les digo que el Perú tiene 6 billones de hectáreas, y de esas 6 billones, 1 millón están abandonadas, no trabajadas, que es el semi-abandono, ¿no? Pero no es que estén vendidas, sino están todavía con propiedad de los que han migrado, y que ellos tienen expectativa en algún momento que se preste volver, ¿no? Y 6 millones de hectáreas de cultivo. Miren, imagínate que si hubiera un programa de migración de retorno en el Perú, tendríamos 1.195.000 de 6 billones que están en áreas de cultivo actualmente, ¿no? Esto daría una dimensión de impulso de la agricultura. Y miren, y si nosotros aumentamos el millón de tierras en descanso que esconden muchas veces las tierras abandonadas, igual las de barbecho, en realidad sumarían casi la mitad de las tierras del Perú, ¿no? En una situación de semi-abandono o abandono, ¿no? Yo después veo la necesidad de hacer un programa en el Perú de inmigración de retorno, pero no para llegar a que definitivamente ellos regresen y se conviertan nuevamente en productores, ¿no? Yo lo que digo es que lo que se puede hacer es que, sin que necesariamente se vayan de las ciudades, ellos retomen la agricultura ya en un plano más empresarial, sin que eso necesariamente signifique la ruptura con comunidades, ¿no? Porque en algunos pisos ecológicos como el Quechua del Perú, de 2.300 a 3.500, se demuestra que una comunidad puede modernizarse sin dejar de ser comunidad, ¿no? Entonces, retomar la comunidad, retomar las tierras, y viviendo en la ciudad, aprovechar, como a mí muy bien ha hecho el primer expositor,
las carreteras que ya se han construido y hacer una especie de cooperativas de servicios que hagan que todos esos productores que tenían 1 hectárea cada uno, media hectárea, entreguen a una cooperativa de servicios sus productos, de tal manera que se evite los comerciantes, que son el principal factor de la pobreza de los campesinos andinos, ¿no? Van en camiones hacia las chacras de los campesinos andinos y les pagan una miseria por sus papas y su cebada y las llevan a la ciudad y les aumentan 10 veces el precio que con los cuales ellos han comprado, y ellos son los que se enriquecen. Entonces, si habría cooperativa de servicios, y sin necesariamente tocar el sistema de tierras, porque sería imposible, sería idealista pensar de que van a vender sus tierras hacia grandes empresas. Hay esfuerzos en ese sentido, sé que hay esfuerzos. Me han llamado varias veces campesinos pidiéndome recomendaciones. Mira, ha venido tal empresa, quiere que vendamos las comunidades hacia ellos y que seamos socios de ellos. Y entonces hay una oposición de las comunidades, por lo mismo que yo digo, ¿no? Que los migrantes andinos en las ciudades sienten de que su recurso para el futuro son esas parcelas, ¿no? Y eso también es comprobado por el primer expositor, que señala que cuando ven que las comunidades están recibiendo ciertas utilidades de las empresas mineras arriba, entonces regresan también para participar en esos ingresos, ¿no? O sea, el volumen de tierras abandonadas no trabajadas en un país que solo tiene 31% de tierras cultivables es impresionante. Existe un 13%, o sea, más de 1 millón de hectáreas no trabajadas, ¿no? Ahora, evidentemente, ese programa de empresas de servicios tendrían que ser acompañado por un programa de reforzamiento de relaciones comunales, y también tendría que ser acompañado por un sistema nacional de extensión agropecuaria. Un programa nacional de extensión agropecuaria que nunca existió, ¿no? En el Perú, salvo en coyunturas por proyectos que duraban unos años, pero nunca había un programa de extensión nacional agropecuaria en el Perú en forma estable. Entonces, creo que aprovechar la pandemia, ¿no? Es aprovechar esta apertura que nos está ofreciendo este campo andino semi o abandonado, y que quedan como, sobre todo en algunos pisos ecológicos, solamente ancianos y niños, ¿no? Y que revitalizaría el bastión de tierras que tiene el Perú, que queda en el Ande. La costa solamente tiene alrededor de 1 millón de hectáreas, no tiene más. En cambio, los otros 5 millones están o en la Amazonía o la CG Selva, sobre todo en el Ande. Aquí hay una explicación en lo que estamos trabajando, sobre por qué no cultivan las tierras. Hay una serie de razones que yo sostengo y que sería largo señalar, ¿no? Y al final de mi trabajo, que seguro ya en alas ya más integral que si vamos a tener, hay una propuesta de qué se puede hacer a propósito de lo que sucedió en el Perú respecto al tremendo impacto de
de la pandemia por razones del COVID-19, ¿no? Que también me demoraría mucho explicar cada uno de las propuestas, ¿no? Esta es una propuesta integral del desarrollo, del impulso a un desarrollo rural diferente, que es, si yo explico por cada cajoncito, se extendería demasiado la tesis. De todas maneras, ofrezco para el ALAS ya más grande, por toda Latinoamérica, una sustentación con un poco más de tiempo, de tal manera que se vea que ese dicho que dicen, no hay mal que por bien no venga, pueda darse en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias. Bueno, también ya nos has llevado a un tema más también de fondo, que es el modelo de desarrollo a futuro, a presente, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenemos una segunda ronda. Eliseo, no sé, en base a las reflexiones de Gilson y de Julio, unos 3 minutos, ¿no? Unos 3 o 4 de reflexión final por parte de cada uno de ustedes. Te dejo, Eliseo. Gracias, Jaime. Bueno, voy a retomar la última parte de Julio. Su propuesta de eso del retorno de, ¿no? Yo le llamo que hay un arraigo cultural, socioeconómico, histórico en las comunidades campesinas. ¿Y qué significa el arraigo cultural? El arraigo cultural significa que ellos nunca han abandonado sus costumbres, sus fiestas, sus ritos. Aquí Zona Alta de Arequipa, Zona Alta de Moquegua, son donde hemos hecho algunos trabajos. Ahí el sistema de fiestas, todos regresan a esa fiesta, incluso ellos agarran de alterado y hacen gastos. Acá hay un pueblo, Cabanaconde, que desde Estados Unidos regresan a gastar $25,000 en una fiesta. Y no solamente ahí, sino en todos. Entonces, hay un retorno, ese arraigo cultural les genera pues el apego que le está explicando Julio. Y el arraigo económico es que efectivamente no han dejado sus tierras, no se han deshecho ni de su casa ni de sus bienes. En la zona alta de Moquegua, donde hemos trabajado un pueblo, solamente entre el 25 y 35% se han deshecho totalmente. Los demás siguen manteniendo su casa y sus tierras. Igual en la zona alta de Arequipa, siguen manteniendo y hacen un sistema de lo arriendan, lo entregan a la familia y ahora ya están haciendo situaciones compartidas, como ya el proceso de, yo no diría migración en términos clásicos, sino ahora hay una rotación, hay una movilidad rotatoria significativa, que la familia maneja su chacra en la zona alta, negocio de la ciudad e incluso tierras que les han adjudicado en la costa, y los espacios y las unidades y los emprendimientos y los manejan a nivel familiar. Y efectivamente en la zona alta están generando lo que se llama la sociabilidad familiar para manejar sus unidades familiares. Yo me quedo un tiempo y veo lo tuyo, y después vienes tú y ves lo mío. Y efectivamente por esa asociatividad familiar y comunal es posible de que se genere y se mejoren las condiciones de producción. Y yo decía de que hay en lugares de Ayacucho, donde hemos hecho un estudio, y también acá en Arequipa, entre el 40%, 30-40% han abandonado sus tierras. Pero con esto de la pandemia, que les obligaba a retornar, hay un proceso de mejoramiento de acceso a la tierra con unos tractores pequeños que bajan los costos de roturación.
y entonces están habilitando terrenos, municipios que les proporciona tractor y han hecho vías de acceso a las andenerías, todo eso, y están reactivando la agricultura. Entonces, ¿por qué? Porque la rotación de mano de obra directa es altísimo el costo, pero cuando ya ingresa un tractor se baja significativamente. Y entonces, donde estaba casi el 40% de abandonado, han reducido en esta campaña y están sembrando porque hay ese tipo de facilidades. Por lo tanto, efectivamente, viendo la pandemia como una oportunidad, entonces sí hay posibilidades, uno, mejorando tecnológicamente esto, y dos, generando niveles de asociatividad familiar y más allá de lo familiar. Y por otro lado, evidentemente, el Estado tiene que generar servicios significativos para apoyar esto. Por otro lado, hay una ventaja importante en lo siguiente, que el sistema de cultivos de la zona interandina y andina tiene un alto contenido de orgánicos, y esa producción orgánica tiene una demanda significativa en la ciudad. ¿Por qué? Porque el proceso de contaminación de la agricultura, la adicción de la agricultura de la costa, entonces, bueno, tiene pues sus consecuencias en el problema de la salud. Entonces, cuando dice, hay producción de la zona andina, de la zona donde las aguas son limpias, donde tiene otra característica, entonces son alimentos que en esta coyuntura, además de ser sanos, además de tener alto contenido proteico, evidentemente juegan un rol muy importante. Los niveles de mercantilización en favor de ellos y los emprendimientos que están generando algunos ahí, por ejemplo, están asociando los emprendimientos a una lógica de comercialización de ingresos significativa. Y por otro lado, hay emprendimientos que se están convirtiendo en productos turísticos. En el Cusco hay 3 comunidades, emprendimientos de granjas, emprendimientos de fitotoldos, emprendimientos de irrigación por bombas de ariete, emprendimientos de transformación de productos que les ha aumentado los ingresos, los han convertido también en productos turísticos. ¿Por qué? Porque en la medida que van a visitar la gente, cobran por la visita. Y las ferias que se dan en el campo se han mercantilizado, los productos cada vez lo están llevando ahí y está sirviendo de un soporte importante para mejorar las condiciones. Entonces, por ese lado, las posibilidades son significativas. Esta situación de dificultad se convierte en oportunidad, por ahí creo que van las cosas, y por otras alternativas que creo que Julio las ha mostrado y que hay que desarrollar. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Por favor, pediría que apaguen su micrófono, por favor, Janet. Bueno, Eliseo, claro, muy cierto, ¿no? Es decir, de que cómo van surgiendo nuevas dinámicas, no solamente de empresa, en mercado, sino los cambios que, como bien decía Gilson, también atraviesa el problema de la racialización y, bueno, todo el problema de los territorios en nuevas colonizaciones. Gilson, no sé, tu comentario, reflexiones finales. Gracias, profesor Jaime. No, pues decir que me parece muy interesante las reflexiones que han presentado, por ejemplo, esta cuestión cultural que presentó el profesor Julio César en relación con el futuro y su relación con el retorno a sus territorios que antes alquilaban y que por las dinámicas de la pandemia retornaron. En ese orden de ideas, yo quisiera señalar la importancia de justamente tener en cuenta esas dinámicas culturales y esas particularidades de nuestros contextos diversos en Latinoamérica y el Caribe. Porque, digamos, a diferencia, por ejemplo, en Colombia, el retorno, a pesar que en el marco de las dinámicas del conflicto armado, pues hay una política que permite o posibilita que por las dinámicas de la violencia los campesinos e indígenas y pueblos afro que fueron desterrados puedan retornar a sus tierras, pues están siendo doblemente victimizados y la lógica, digamos, es distinta por ese contexto
de la guerra. Lo mismo sucede, por ejemplo, en México, ¿cierto? Y en Centroamérica, por ejemplo, Salvador, Guatemala, en el triángulo, sí, Honduras, Guatemala, Salvador, que informes, digamos, de derechos humanos, pues señalan que, por ejemplo, las dinámicas relacionadas con las migraciones, fundamentalmente vinculadas con los temas del narcotráfico y de las violencias urbanas, ¿cierto? Señalan los últimos informes. Pues la lógica de esa migración que retorna, no, digamos, cambia, ¿cierto? Pero sí es muy, digamos, interesante justamente poder tener en cuenta cada uno de los contextos. Entonces, yo creo que el llamado de las presentaciones de los colegas es justamente a tener cuidado justo en esas singularidades de cada país, de cada cultura y cómo se desarrollan. En el marco, por ejemplo, de las dinámicas de la explotación minera en Guatemala, justamente con la dinámica de la pandemia, a diferencia de lo que ustedes señalan en Perú, lo que hubo fue una intensificación de la explotación y de los conflictos socioambientales en Guatemala, ¿cierto? Entonces hay una empresa, por ejemplo, sí, digamos, suiza, su filial es una minera suiza, pues en las dinámicas de la pandemia en las que en teoría deberían estar como paradas y en muchos otros territorios, eso de las minerías estuvo parado. En Guatemala no, en Guatemala se expandió, digamos, se intensificó la explotación. Y en la dinámica de la pandemia, pues el tema de la extensión de los cultivos, de los monocultivos que señalé hace un momento, pues tampoco pararon, ¿cierto? Y porque, pues digamos, la lógica en relación con ello es la de, pues estamos produciendo alimentos y pues los alimentos, así sea en época de pandemia, pues no se puede parar, ¿cierto? Pero allí, por ejemplo, hubo intensificación en muchos contextos del continente latinoamericano y creo que el llamado, diría yo, es a mirar las singularidades de cada contexto. Y me parece supremamente interesante ese análisis que presentan, digamos, en términos culturales de mantener ese arraigo, que en otros contextos, repito, se rompen totalmente por las dinámicas de violencia que se generan. Y por eso, digamos, es importante poder comprender esas complejidades para mirar de qué manera se están reconfigurando las urbes en nuestro continente. Muchas gracias, Gilson, muchas gracias. Julio, bueno, tú vas a cerrar, claro. Julio, la reflexión, a ver. Ya está bien. Mira, considero importante lo que ha sido señalado en los dos ponencias anteriores sobre el extractivismo y el impacto que tiene esto en las comunidades y las diferentes respuestas de las comunidades frente al extractivismo, ¿no? Ahora, respecto a lo que dice Eliseo, creo que hay una cosa que podría agregar en su ponencia, es la importancia de la privatización, de la mentalidad privatista que el neoliberalismo plantea en el Perú, desde la época de Fujimori, ¿no? Hasta el propio cambio de la Constitución en 1933, donde antes las tierras eran imprescriptibles, o sea que las comunidades que tenían áreas comunales, colectivas, ¿no? Aunque individualmente se repartían un pedazo para cada comunero, pero había una cierta influencia de la comunidad en el destino de esos pedazos y en el área sobre todo ganaderil, ¿no? Hay un cambio de la Constitución que ya las tierras dejan de ser imprescriptibles y pueden venderse. Eso de alguna manera impacta en las comunidades.
porque se dan cuenta que no le están dando la importancia del caso. Y eso se refleja también en el comportamiento de los organismos del Estado con ellas. Ya los organismos del Estado ya no tenían el mismo trato con las comunidades, ¿no? Más allá de que existieran las alcaldías, Eliseo, más allá de que existieran las alcaldías, los mismos funcionarios comenzaron a darle menor importancia, ¿no?, a las comunidades. Posteriormente, cuando vino el expresidente Alan García, que se suicidó, él, con su teoría de que no comes ni dejas comer, ¿no? En el fondo lo que estaba diciendo es despreciar a las comunidades, ¿no? Entonces, hay un proceso de maltrato de los funcionarios del Estado a las comunidades. Y con ese avance también de lo que se llama la teoría del desarrollo de las gobernanzas locales y regionales, que invade todos los estudios del desarrollo y las promociones del desarrollo en Latinoamérica y también en el Perú, ¿no? En el fondo, esta teoría, en ese sentido, hay coincidencia con la tesis de Eliseo. Esta teoría sostiene que las alcaldías son el eje, ya no, ni siquiera nombra a las comunidades, ¿no? Y entonces eso también influye en el hecho de que las comunidades no sean tan estimadas, ¿no? Pero la ruptura no es total, como bien ha señalado él, y lo he sostenido también, ¿no? Y el impacto de las extractivas en el Perú, a diferencia de lo que nos narra Wilson, ¿no? Que tiene, digamos, profundiza esas diferencias raciales por zonas y por nivel de trato de todo el área extractiva, ¿no? En el Perú las diferencias también se profundizan, ¿saben? Pero con otro criterio, no tanto el criterio racista y cultural, ¿no? Sino también el criterio de las comunidades que se encuentran cerca de las empresas, que supuestamente son las más legítimas para recibir los beneficios, ¿no? Y a quienes hay que presionar a las empresas para que el beneficio sea mayor. Las comunidades que se encuentran un tanto más alejadas consideran que también deben recibir beneficios porque la carretera pasa por sus comunidades, por ellas, y después llega a la empresa, ¿no? Y muchas veces las comunidades que construyeron esas carreteras, no el Estado, ¿no? Entonces, pero se da una especie de roce entre comunidades, se profundiza el roce entre comunidades, en las comunidades beneficiarias más inmediatas y las comunidades que están más lejanas, ¿no? Y también el roce es mayor cuando se trata de tierras agrícolas que respecto a pecuarias. Las pecuarias son más amplias en el Ande peruano, ¿no? Entonces, el nivel de sacrificio de las pecuarias puede haber, siempre y cuando reciban beneficios, y en cambio las tierras agrícolas es diferente, ¿no? La actitud frente al extractivismo es mucho más hostil, más fuerte. No les interesa mucho los beneficios a obtener, sino conservar sus áreas agrícolas que ya empezaron a ser productivas y con mayor entrada en el mercado, ¿no? Otra de las cosas que yo quisiera decir a Eliseo es las diferencias por pisos ecológicos. En el análisis debemos incluir los pisos ecológicos. Por ejemplo, las rupturas culturales que él habla, me parece muy bien que lo haya hablado, son más fuertes
en el piso ecológico que está más cerca de la costa, que es la Yunga, ¿no? Porque la relación entre urbe y campo es más fuerte, con preferencia de la urbe, ¿no? Entonces muchos de ellos, de los que viven, las comunidades que viven en la Yunga, han roto más respecto a los que viven en pisos más altos, como la Quechua y la Zuni, ¿no? Donde ellos tienen mejores tierras, tienen mejor tradición cultural, ¿no? Porque hay más condiciones como para poder desarrollarse aún sin mayor apoyo del Estado, ¿no? Y la SUNY porque, pese a que es más alta, ¿no? Digamos, es la que tiene mayor tradición cultural de todos los pisos, ¿no? Y ahí se avivan las tradiciones culturales, las fiestas, y a los que vienen de ciudades le dicen residentes, ¿no? Y se arma una interacción de sociabilización muy fuerte, más allá incluso de las fiestas, la sociabilización. Van hacia esos lugares para recapturar ese prestigio que ellos tienen como migrantes, y son bien recibidos, ¿no? Porque incluso entregan ciertos beneficios, ¿no? Traen algo de apoyo económico a la comunidad para hacer algún tipo de edificación, el local de la municipalidad o local de la comunidad, ¿no? Entonces, ese análisis por pisos y dentro de los pisos, por valle, ladera y zona alta, son claves para hacer mejores precisiones sobre el mundo de las comunidades campesinas, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que hay coincidencias en todos los tres, ¿no? Respecto a los impactos de las empresas mineras que hace que, digamos, hay una especie de reactivamiento de viejas contradicciones, ¿no? Que si hay lucidez, podemos lograr mejores cosas, ¿no? Y si hay propuestas que a veces nos faltan, ¿no? Yo intenté alguna con esa culebra que les he presentado, que no quise extenderme para no romper el tiempo, y considero que este primer análisis promete para el próximo ALAS que se va a llevar a cabo pronto. Entonces, muchas gracias por el espacio que nos han dado. ¿Ya? Bueno, Jaime. Julio, muchas gracias. Sí, Eliseo. Y Jaime, Una gracias, reflexión. Julio. Quiero Sí. puntualizar lo siguiente, disculpa que interrumpa esta cosa. No. Jaime, la tesis de Gilson Sí. me ha gustado, la racialización del espacio ¿no? Pero como paradoja quiero decir lo siguiente: se ha racializado como dice, ecológicamente esos espacios, pero con el extractivismo. O sea, antes esos espacios si costaban un sol, con el extractivismo ya cuestan 1 millón. Entonces, lo que antes no valía en esos espacios de extractivismo, ahora están negociando millones de soles. Ese elemento de la racionalización, me gustó esa tesis, a ver, sigamos conversando sobre eso. Pero gracias, Julio, y gracias, Gilson, por varias ideas que las he tomado yo para profundizar también en mi trabajo. Gracias. Claro. Esa es la idea, ¿no? Que intercambiemos aquí pensamiento en América Latina y podamos nutrirnos para no solo precisar, como decía el colega Julio, precisar nuestros análisis, sino para
intentar resolver también, digamos, esas problemáticas. Entonces yo creo que este ejercicio es vital. Y gracias por el espacio y la invitación, profesor Jaime. Claro, no, más Una cosa bien, final, Jaime. sí, sí, Julio, sí, sí. El elemento ambiental, o sea, eso tendremos que ver en Colombia y en Perú, ¿no? Y en los otros países, ¿no? O sea, más allá de que es verdad lo que dice el liceo de que estamos hablando de millones ahora en cuanto a beneficios, ¿no? Respecto a lo que era antes. En términos ambientales, ¿en qué medida la reacción de todos los que están alrededor de las minas, de las gaseras, de las petroleras, de las intervenciones hidroeléctricas, qué valores ambientales están pesando? Y yo he estado comprobando que sí se han introducido en las 3 últimas décadas valores ambientales, porque muchos de los migrantes andinos tienen hijos profesionales que siguen carreras de ingeniería ambiental, incluso agronomía, zootecnia, hablan también de cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, ya les interesa la parte, por ejemplo, del agua que les quita las empresas extractivas para hacer sus grandes huecos y poner sus minerales, ¿no? La resta del agua, sobre todo con el cambio climático que reduce el volumen de agua. A mí les interesa, mira, cosas como en Tía María, ¿no? Les interesa también la bulla de los camiones, la bulla y la falta, y el hecho de que el silencio que ellos gozaban, ya no lo puedan gozar. Entonces, habría que precisar con mayor fuerza qué elementos ambientales hay en la conciencia campesina, ¿no? ¿Qué es lo que más les molesta de lo ambiental, ¿no? Y qué es lo que menos les molesta, ¿no? Para precisamente entenderlos más a ellos, ¿no? Nada más, disculpa. Claro. Bueno, Gilson, Eliseo, Julio, pues agradecerles por este realmente disfrute creativo que han hecho ustedes hoy día mostrando las tendencias de cambio profundas, no solamente económicos, sociales, ¿no? Sino institucionales y culturales, ¿no? Que marcan justamente ese gran desafío de querer, digamos, buscar en estos entornos construir calidad de vida, ¿no? Más como bien se han señalado ustedes, esta crisis climática y bueno, las crisis que vamos viendo con las guerras, creo que los ecosistemas llaman a la vida, ¿no? Y entender el cambio urbano-rural es clave justamente en esos diferentes tiempos, como bien señalaba Gilson, no solamente el tiempo mítico, del tiempo utópico y del tiempo reflexivo e instrumental que juegan por el poder o los nuevos poderes de los capitalismos, y también de construir culturas y ecosistemas de vida, porque creo que en los riesgos globales están presentes, como decía Julio, también todas esas nuevas tendencias, ¿no? Bueno, en nombre de la presidencia, mi presidencia de ALAS, pues, y del comité directivo, el Consejo Consultivo de la Acción Latinoamericana de Sociología, agradecerles, ¿no? Y a los que nos acompañan, invitarlos a que se inscriban al 33 Congreso Internacional ALAS México, presenten también sus ponencias, ¿no? Puesto que en México se va a discutir y se va a dialogar justo sobre estas profundas transformaciones a nivel de todos nuestros países. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Ilson, muchas gracias, Eliseo, por la participación y un abrazo a todos ustedes. Gracias a los que nos acompañaron también y a los que nos han seguido por todos los medios, ¿no? Muchas gracias.